quiero enfocarme en una parte de este pasaje. El versículo dice así, lo voy a leer completo y vamos a analizar un poquito este pasaje que leímos ayer, una parte. Dice, ustedes, le está hablando el Señor Jesús, es el sermón del monte, a los discípulos y a varias personas que están ahí en el monte escuchando, y dice, ustedes son la sal de la tierra. Este mensaje también es para usted, ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Déjeme hacerle unas preguntas tratando de pues poder aterrizar este pasaje. Según este pasaje que acabamos de leer, ¿cómo define a los creyentes el Señor Jesús? La sal de la tierra y la luz del mundo. Esas son las dos formas en que en este pasaje está describiendo a los creyentes, a los seguidores de Jesús. ¿Cuántas de aquí son seguidoras de Jesús? Bueno, yo levanto porque soy seguidor, no seguidora, pero sí, ok. Entonces esto es para usted. Usted es sal de la tierra y usted es luz del mundo. Esa es la definición. ¿Para qué sirve la sal insípida según este pasaje? ¿Perdón? Para pisotear la panada. Pues pisotear no sirve para nada, está insípida. La sal, una de las cosas que hace es dar sabor, pero otra de las cosas que hace la sal, y sobre todo en esa época, era conservar el alimento. No había refrigeradores. Entonces echaban sal a los alimentos para que se conservaran más tiempo. Nosotros, parte de la labor que tenemos como sal, nosotros tenemos que conservar la verdad de Dios aquí en nuestra época, en donde nos tocó vivir. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como sal. Tenemos que conservar la verdad revelada de Dios. Y obviamente la primera forma es a través de nuestra vida, ¿verdad? De conservar esas verdades. Porque luego decimos creer algo, pero no lo estamos viviendo. Pues hay un mensaje así como que distorsionado. Les decimos algo, pero no estamos haciendo algo. Entonces tenemos que empezar a trabajar en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de una lámpara, según este pasaje? Alumbrar. Dice, ustedes son la luz del mundo. Luego dice, no se enciende una lámpara para cubrir un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa. ¿Para qué? ¿A quién? A todos. A todos los que estuvieran dentro de esa casa, ¿verdad? A todos. O sea, no era tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, o sea, tú prendes una luz y pues alumbra a todos los que estén. ¿Quiénes son los beneficiarios de que se prenda la luz? Todos los que estén en el cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que estén ahí son beneficiarios. ¿A quién estén? Si nosotros somos la luz del mundo, ¿a quién tendríamos que bendecir? A los que estén alrededor de nosotros. A los que estén alrededor de nosotros. Ahora póngase a pensar cuánta gente transita alrededor de usted cada semana. Gente en su casa obviamente, pero también si tiene que llevar a los niños a la escuela, pues ahí tiene amigas, conocidas. Si tiene alguna actividad, algún grupo, pues ahí hay. Si en la iglesia, pues también ahí hay gente. ¿Sí me explico? Parientes. Esa es parte de nosotros somos la luz del mundo, entonces nosotros tenemos que alumbrar a los demás. A todos, para alumbrar a todos los que están en la casa. Dice la otra pregunta, ¿se puede esconder una ciudad que está encima de una montaña? Imagínate, está la montaña y está la ciudad, pues ahí la ves. ¿Cómo deberían de ser los creyentes? Como una ciudad asentada en un monte. No nos podemos esconder en cuatro paredes. No nos podemos esconder en cuatro paredes. Necesitamos salir a que se note el evangelio allá afuera. Obviamente yo no estoy en contra de que nosotros cuando estamos tratando de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no estoy en contra de que llevemos a la gente o le invitemos a nuestra iglesia, pero la prioridad del Señor no es que las personas vayan a la misma congregación. La prioridad del Señor es que conozcan al Señor y formen una relación personal con Él. Va a haber mucha gente que usted conoce, que usted puede tocar, que usted puede bendecir,
que por diferentes circunstancias jamás va a ir a su congregación. Por distancia, porque por salud, por mil cosas. Es más, como mujeres, conozco una mujer, se llama Yolanda. Ella en un principio abrió su casa para invitar a mujeres que conocía, vecinas y todo, amigas que conocía, para compartir el evangelio. Se convirtió, y para compartir el evangelio invitaba a un pastor para que pues les diera estudios bíblicos, y las mujeres empezaron a ir. El primer choque que tuvo fue cuando las quiso invitar a la congregación. Nadie quiso ir porque se sentían intimidadas. O sea, me gusta lo que estoy escuchando, pero pues yo no quiero ser de tu secta. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. Me gusta lo que es, pero yo no quiero ser. Y hay muchas cosas, nosotros lo entendemos, pero hay mucha gente que no lo entiende. Y eso le limita a ver eso. ¿Qué pasaría si dice, pues si no van, entonces cierro mi casa? Se pierde la bendición. Dejamos de ser luz a gente que podemos bendecir. Llegó el tiempo que esta mujer, más bien que la persona que invitaba ya no podía ir. Entonces dijo, ¿sabes que ya no va a poder ir? Y le dijeron las señoras, no importa, tú danos el estudio. Al principio así, ¿yo qué les enseño? Pues lo que había aprendido, ¿qué le iba a enseñar? Pues lo que había aprendido, lo que le impactó el Señor, ya tenía que dar, ya tenía con qué alumbrar. Ha estado, no sé, con ese grupo a lo mejor 15 años. Y de esas mujeres que están ahí, una, dos, si acaso tres han ido a la congregación donde ella va. Y las otras siguen fieles. Y cada que se suspende o algo, oye, ¿cuándo volvemos a empezar? ¿Y cuándo volvemos a empezar? Y una de las razones, o muchas de las razones, o muchas de las mujeres que están ahí, por la cual no irían a su congregación, es porque sus esposos tienen incluso relación con el obispo de Ciudad Juárez. Dice, yo jamás voy a ir, no puedo ir, no. O sea, mi marido no me va a dejar ir, o sea, no voy a ir. A lo que voy con este ejemplo, con esto que le estoy diciendo es, hay mil circunstancias por las cuales no necesariamente una persona va a ir a nuestra congregación. A lo mejor hasta nos encantaría hacer eso, y está bien cuando pase, pero no necesariamente va a pasar eso. Ayer yo le preguntaba, ¿cuánto es el quórum mínimo para que pueda funcionar la iglesia? 2. Ahora imagínese que todos entendemos ese concepto y vamos y empezamos a ministrar, ahora sí que de lejos. Pues hay luz por todos lados. Donde hay más tinieblas, ahí brilla más la luz, que es parte del pasaje que veíamos. Hay que hacer brillar nuestra luz. ¿Cómo podemos hacer brillar nuestra luz? Decíamos que vean nuestras buenas obras. Ahora, lo que me quiero concentrar es en esta parte de hacer brillar su luz. Hagan brillar su luz delante de todos. Esa es parte de lo que tenemos que hacer. No podemos ser selectivos. Donde estés, ahí tienes que empezar a hacer luz. Dice en tu manual, la perspectiva del pueblo de Israel, y ese es un gran problema que tenemos. El pueblo de Israel, cuando él sabe que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos tienen una mentalidad de que las bendiciones son para el pueblo de Israel, para esa nación. Las naciones tenían que ir a Israel para ser beneficiarios de las bendiciones de Dios. Ese era el concepto que tenía los judíos. De hecho, hoy en día todavía tú te tienes que ir y acomodar a ellos para que tú puedas hacerte judío para recibir las bendiciones de Dios. Los pueblos de alrededor tenían que migrar al pueblo de Israel, pertenecer a la comunidad para ser beneficiarios de la bendición de Dios. Nada más que cuando viene el Señor Jesús, cambia el paradigma. Y en lugar de hacer venir a la gente, saca algo. Dice, por tanto, vayan. Vayan, ya no los hagan venir, vayan y hagan discípulos
a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19. Ese es parte de un cambio radical que tuvieron que aceptar primeramente los apóstoles. Para los apóstoles, ellos también querían, pues tienen que venir a Jerusalén. El apóstol Pedro, cuando lo mandan con Cornelio, ¿verdad?, que era un centurión, gentil, dice, pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Los veían como menos. Y la verdad es que los apóstoles no entendieron al Señor Jesucristo el vayan y hagan discípulos. Tan no entendieron que el Señor les dio una ayudadita y les mandó una persecución. Eso lo habla el libro de Hechos. Empieza la persecución y ¿sabes qué hicieron los creyentes? ¡Fuga! En Jerusalén empezaron a perseguir a los cristianos y dice que se regaron por todos lados. Y entonces dice, ahora sí, vayan, vayan a todos lados a ser discípulos. Y así es como derrocaron al Imperio Romano. Así es como se derrocó al Imperio Romano. Yendo. En el libro de Hechos tú puedes ver que de repente hay pasajes donde dice que toda Asia tenía conocimiento de la palabra de Dios. No estamos diciendo que todos estaban convertidos. Estamos diciendo que en toda Asia ya conocían de los cristianos. Y esto fue un lapso de tiempo muy corto. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que había que ir. ¿Quieres transformar Guadalajara? Hay que ir. Te lo pongo de esta manera. La gente de Guadalajara no cabe en tu congregación. No cabe, para empezar. Entonces, tenemos que pensar en ir. ¿Dónde? Donde estés. Una vez me invitaron a una conferencia allá en Colombia y una muchachita, pues ella muy entregada al Señor, dice, hasta ahorita me cae el 20. Yo llevo, no sé, creo que me dijo 3 o 4 años orando al Señor y pidiendo, Señor, yo quiero ir, mándame. Yo oraba el pasaje de Isaías, véame aquí, yo iré, envíame a mí, ¿verdad? Y ella estaba, y dice, hoy me acabo de dar cuenta que desde hace 4 años ya me envió. ¿Dónde? Pues donde estoy. Y ella estaba esperando, no sé, a Timbuktu o a Nigeria o a o Asia, donde sea. Ya nos envió. ¿Dónde? Donde estés. Ahí tú puedes, tú conoces gente que no ha conocido al Señor. Pues ahí hay un campo misionero. Ahí hay un campo misionero. No tienes que ir tan lejos y puedes seguir atendiendo todas tus cosas, ¿verdad? No tienes que desatender absolutamente nada. ¿Qué diferencia ves entre el ven a nosotros y vayamos a ellos en la forma que hacemos iglesia? Y déjeme explicar un poquito este concepto. ¿Por qué hacemos iglesia? Mire, un paradigma que tenemos que cambiar es que nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros vamos con la iglesia. El lugar no es el templo, no es la iglesia. La iglesia son las personas, los creyentes. Esa es la iglesia. El concepto iglesia fue un concepto que no creó y no inventó el Señor Jesús. El concepto iglesia lo inventaron los griegos muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Muchos años. ¿Qué era la iglesia? En griego es eclesía. Así se dice en el griego, se escribe en el griego, eclesía. Se traduce en español iglesia. Los griegos tenían grupos seleccionados de la ciudadanía, y los encargaban para que trataran todos los asuntos de la comunidad. Si había una situación de conflicto en la comunidad, esos asuntos se les llevaba a ese grupo que habían escogido de los ciudadanos, y ellos tenían que tratar con ese asunto y dar resolución de cómo se iba a resolver. Eso era la eclesía. Lo más cercano hoy en día a esa eclesía sería, por ejemplo, el Congreso. Son representantes de los ciudadanos, ahí se llevan todos los asuntos de la ciudad y ahí se resuelven y se hacen leyes para que podamos convivir de manera adecuada todos los ciudadanos. Más o menos eso era una eclesía. Ese concepto los romanos, cuando empiezan a dominar, lo adoptan. Los romanos también funcionaban por medio de eclesías. Eran grupos nombrados por el emperador, ¿verdad? Y representantes de Roma, ¿verdad?
ustedes son la eclesía. Y ellos determinaban cómo resolver los asuntos de la comunidad. Tenía un dicho, el Imperio Romano tenía un dicho, a ver si te suena: donde están 2 o 3 romanos, ahí está la autoridad del emperador. Si estaban 2 encomendados o 3 por medio del emperador, eso era una eclesía. Ustedes van a tratar, hay un asunto, ustedes tienen la autoridad del emperador para tratar esos asuntos. Ahora, si ellos usaban esa autoridad mal, era cuello, o sea, era muerte, porque usaron la autoridad, el nombre del emperador inadecuadamente. Entonces ellos sabían que no podían abusar de esa autoridad, porque si no era muerte automática. No había derechos humanos y no había nada de eso, no había nada de eso. Ese concepto se practicaba en la época de los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro Jesús les dice, sus apóstoles le dicen: oye, están diciendo que tú eres Elías y que tú eres tal profeta y que tú eres no sé qué. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Dicen: no, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿no? Y le dice: te lo reveló. Y les dice: ustedes son la eclesía. Ahora, cuando les dice ustedes son la eclesía, ellos entendieron perfectamente qué se estaba refiriendo, porque era un concepto que se usaba en el Imperio Romano. Y cuando el Señor les dice: donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, no está diciendo que cuando está uno, ahí no está Él. No, Dios es omnipresente. Si yo estoy solo orando, ahí está Dios. Está diciendo que donde hay 2 o 3 de acuerdo para hacer los propósitos de Dios, entendiendo que los está encomendando Dios, ahí está la autoridad misma de Jesús. Por eso en ese pasaje de la Gran Comisión, que dice: vayan, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En esa autoridad es que nos encomienda a que vayamos, que vayamos con autoridad. No con soberbia, no con autoritarismo, con autoridad dada por Dios para cumplir sus propósitos, no mis propósitos. Eso es la iglesia, las personas. Entonces no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Cuando vamos a la congregación, vamos con la iglesia, los diferentes creyentes. Si en tu trabajo hay 2 personas que son creyentes, ahí hay iglesia. Y ahí hay misión que cumplir. No sé si me voy a entender. Si habremos de transformar las naciones, necesitamos estar donde las naciones están. ¿A poco no? En Mateo 5:16 nos da una instrucción: hagan brillar su luz delante de todos. En esta sesión nos vamos a enfocar en la necesidad de estar presentes en lugares donde los problemas y las necesidades de nuestro entorno están, y cómo hacer brillar nuestra luz en medio de estos problemas. ¿Usted conoce algún lugar donde haya necesidades o problemas? ¿Sí conoce? ¿De repente se los cruza por ahí? Ahí hay necesidad de mostrar o de hacer brillar la luz en medio de todos. Le voy a dar 5 principios que tenemos que abrazar, que nos van a equipar para poder tomar esta comisión, esta gran comisión de ir y hacer discípulos con esa autoridad. Lo primero que tenemos que entender es que somos sacerdotes, en su caso sacerdotisas. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted recibió al Señor en su corazón, le dijo: sabes que yo te quiero seguir, en ese momento el Señor Jesús le dio un nombramiento. Y ese nombramiento es: tú vas a ser, o tú eres mi sacerdotisa. Tenemos que entender que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. Le voy a decir cuál es un problema que tenemos en Latinoamérica. Gran parte de las personas que vienen al cristianismo vienen de la iglesia tradicional, y pues está estilado, el que dirige es el sacerdote. Entonces cuando venimos para acá, ¿el pastor qué es? Pues es el símil del sacerdote. Pues no, no, porque según la palabra de Dios, todos los creyentes somos sacerdotes, todos con diferente llamado, diferentes dones, diferente ministerio, pero todos somos sacerdotes. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: a todos los creyentes se les denomina, por ejemplo, real sacerdocio, ministros de nuestro Dios, sacerdocio santo, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, sacerdotes de Dios y de Cristo.
Entendemos que cada creyente tiene un llamado especial como un sacerdote creyente para servir a Dios y a través de nuestro círculo de influencia, hogar, trabajo, comunidad. ¿Cuáles son algunos pasajes de todo lo que le acabo de mencionar? Éxodo 19:6 está hablando a futuro. Dice, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ya estaba profetizando desde el Éxodo cuál era la visión de Dios. Ustedes van a ser una nación de sacerdotes. Serán llamados, Antiguo Testamento, Isaías, serán llamados sacerdotes del Señor, profecía, ministros de nuestro Dios. Primera de Pedro, Nuevo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento, dice que somos sacerdocio santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice el pasaje. Si te das cuenta, aquí en este pasaje ya habla en presente, somos ya. Apocalipsis, y nos hizo, pasado, ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Oye, pero es que yo no he tomado apenas, tomé un cursito por ahí. Ya lo hizo, no es de conocimiento, es de posición delante de Dios. Obviamente Dios nos va a equipar para la misión que nos quiere, pero usted se tiene que asumir ya como un sacerdote. Es como cuando alguien entra a trabajar a algún lugar, pues no sabe nada, es nuevo, pero si llega un cliente, pues lo peor que podría hacer, ¿sabe qué? Yo soy nuevo. Es lo peor que puede hacer. Al cliente no le importa, tú eres un representante de la empresa y quieres que te resuelvan las cosas o que te den respuestas, ¿sí me explico? Nosotros al entrar con el Señor ya somos sacerdotes, en su caso sacerdotisas. ¿Qué hace un sacerdote? Parte de lo que hace es ministrar a Dios. Ministrar quiere decir servir. Eso es lo que quiere decir ministrar. Servimos. Con nuestras vidas servimos a Dios. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el intercesor entre el pueblo y Dios. Había un lugar que era sobre todo en el desierto, un lugar que era el tabernáculo, ¿verdad? Había la plaza donde hacían los atrios, donde hacían los sacrificios, donde podía entrar la gente, pero había un lugar apartado donde estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era para que entraran ahí los sacerdotes y ahí había varios elementos para hacer ciertos rituales de adoración a Dios, pero había un lugar que era el lugar santísimo, ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar y tenía que entrar limpio, porque si ahí traía un pecado, podía caer fulminado por la presencia de Dios. De hecho le amarraban una cuerda en el pie, por si caía muerto, pues lo podían sacar con la cuerda porque nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí me explico? En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes eran intercesores o intermediarios entre los hombres y Dios. Cuando viene el Señor Jesús, se quita esa intermediación. ¿Por qué? Porque dice que ahora Él es el sumo sacerdote para siempre. Él es el intercesor y tiene un pueblo de sacerdotes. Ahora, ¿nosotros somos intercesores entre los hombres y Dios? No, solamente de los no creyentes. El no creyente no tiene relación con Dios. Nuestra labor es presentarles a Dios. Esa es nuestra labor de intercesión. Para nosotros nuestro intercesor es el Señor Jesús, dice la Biblia. Pero nosotros al ejercer nuestro sacerdocio, lo ejercemos no con otro sacerdote, es decir, no con otro creyente. Lo hacemos con alguien que no es creyente. Y entonces les presentamos a Dios y a Dios oramos por la persona. Ay, Señor, pues ya dale uno para que entienda. Esa es parte de nuestra labor de intercesión. ¿Me explico? Esa es parte, dice que somos reyes y sacerdotes. Es interesante entender esas dos posiciones. Como sacerdotes ministramos. Como reyes, ¿qué hace un rey? Gobernar. Los creyentes estamos llamados a gobernar, pero necesitamos ser buenos administradores para eso. Necesitamos ser buenos mayordomos para poder. Ahora, claramente nos dice el Señor en su palabra que nuestro liderazgo, el gobierno que ejercemos no es como en el mundo. Dice que ellos se enseñorean de los demás. Dice, no, el que quiera ser el más grande, que sirva a los demás. Debe ser el más pequeño y que sirva a los demás. Ese es el tipo de gobierno que debemos de ejercer, sirviendo a los demás. Pero tenemos que tener
pensar que somos llamados a eso y empezar a ejercerlo. Para eso tenemos que prepararnos, pero necesitamos posicionarnos aquí. Aquí hay otro pasaje: serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Dice: Dios nos marca claramente las funciones de cada creyente que tiene que ejercer. Utiliza la imagen de rey gobernar, sacerdote ministrar a Dios. Dios nos ha llamado con un propósito: gobernar sobre un territorio, ministrar a Dios a la gente que está a nuestro alrededor. Como creyentes tenemos libre entrada delante de Dios y podemos interceder y bendecir a otros, ya que tenemos autoridad espiritual, porque somos iglesia. Por eso yo ayer le hablaba que una lucha cultural y social que tenemos hoy en día en nuestro país, y bueno, en Latinoamérica prácticamente, o en todo el continente, es la cuestión del aborto. Y hay otras más, pero voy a hablarle del aborto. Nosotros tenemos que defender eso. Nosotros somos la eclesía de Dios. Nosotros tenemos que defender la verdad de Dios, aunque le incomode a otros. No estamos diciendo de imponer y de ser autoritarios, pero sí estamos diciendo de que nosotros somos llamados a proclamar la verdad. Un aborto es un asesinato, punto. Se le está quitando la vida a alguien y eso no puede estar legislado, no puede estar. ¿Sí me explico? Son cosas que necesitamos nosotros mostrar la autoridad dada por Dios en ese sentido. Eso está mal y con toda autoridad lo podemos decir. Eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Y así habrá muchos temas de injusticia que hay a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que buscar ser los que detienen todo eso, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando oraba, ¿se acuerda del Padre Nuestro? Que decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego después de darle gloria a Dios, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, en el cielo no hay problema, ahí se hace la voluntad de Dios. El problema es aquí en la tierra. La primera oración del Señor Jesús es: venga tu reino. O sea, establece tu reino aquí. Esa debería de ser nuestra oración. Establece tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Que tus principios, que tu ética, que tus propósitos se van reflejados en la tierra. Y nosotros somos los encargados de establecer eso, de extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo extendemos? En tu lugar donde ya estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en donde te muevas. Pero necesitamos posicionarnos como los sacerdotes. ¿Me doy a entender en este sentido del sacerdocio? Lo segundo que tenemos que entender al ejercer este sacerdocio, que nos puede confundir, no podemos hacer distinción entre lo espiritual y lo secular. ¿Sí ha escuchado esa parte de que hay cosas espirituales y hay cosas seculares? Es que esta es música secular y esta es música espiritual, por ejemplo. Secular viene la palabra viene de siglo o de época, de ahí viene. Entonces, lo que se estila en la época, en el siglo, eso es secular. O sea, lo que le gusta a la gente hoy en día, hacia afuera. Ese es lo que significa secular. Los creyentes hacemos mucha distinción de ello, de lo espiritual y lo secular. Es más, ¿ha escuchado la frase: es que el Señor ya lo llamó de tiempo completo? ¿Sí ha escuchado esa frase? Es algo que no existe. Como creyentes somos llamados de tiempo completo. O sea, desde que tú te convertiste al Señor tienes un llamado de tiempo completo. No vas a ser cristiano los domingos en la mañana y los lunes en la tarde. No, es de tiempo completo. ¿A quién llamamos que tiene un llamado de tiempo completo? Pues es que lo llamó de pastor, es que lo llamó de misionero, pues ¿qué crees? A ti te llamó de sacerdote, de tiempo completo. Eso no quiere decir que vas a renunciar a tu trabajo, o vas a salirte, o te vas a ir a otro lado. Simplemente que tienes que posicionarte con lo que eres, con lo que el Señor dice que eres. Eres una sacerdotisa y tienes que ministrar donde estás. No hay secular y no hay espiritual. Todo es espiritual, todo en tu vida es espiritual. Lo que hace espiritual algo no es lo que haces, es por qué lo haces. Es tan espiritual ministrar en la iglesia el domingo como hacer un buen trabajo el lunes en donde estás trabajando. Es igual de espiritual. Ayer te decía que trabajar es adorar. Si tú lo haces para el Señor, eso es espiritual. Tú puedes estar predicando la palabra,
pero no lo haces para el Señor, eso no es espiritual. Y estás predicando la palabra, pero tu motivación no es la correcta. Lo que hace espiritual algo es por qué y para qué lo haces. ¿Por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo para el Señor, eso es espiritual. Tú puedes educar hijos para el Señor y eso es espiritual. Tú puedes crear un negocio para el Señor y eso es espiritual. No sé si me voy a entender. Es parte de lo como nos debemos de ver. Ahora imagínate el impacto si cada uno de los creyentes que hay en Guadalajara se asume como ese sacerdote y no empieza a distinguir entre espiritual y secular, sino todo es espiritual. Y aquí hay un campo misionero y hay que alcanzar y hay que extender el reino de Dios. Transformas la ciudad. Transformas la ciudad. Con los que hay, pero todos activos. Todos activos y donde estén. Se extiende la iglesia por todos lados. Por eso en Asia era conocido el evangelio. Pues todos entendieron, así se practicaba. No había templos. Realmente los templos empezaron a funcionar más o menos como en el siglo III, más o menos después del 300, después de Cristo. ¿Y sabes por qué empezaron a funcionar los templos? Sí había, sobre todo sinagogas, pero los templos realmente eran de los romanos y eran para ídolos paganos, para dioses paganos. Cuando Constantino dice, se convierte al cristianismo, lo que nos dice la historia, y dice, ¿sabes qué? Todo el imperio romano tiene que profesar la religión cristiana. Entonces todo romano pues tenía que ser, pues no todo el mundo era, no, el cristianismo no es por decreto. Entonces los paganos, ¿qué hacían? Pues ahora tengo que ser, si no me cuello, ¿va? Era religión de Estado. Entonces sus ídolos los manejaron como que pues eran cristianos. Sus templos los convirtieron en templos cristianos. Y por eso luego puedes ver en ciertas religiones, incluso con derivaciones cristianas, pues que tienen un poco de ese tipo de prácticas. No sé si me voy a entender. Necesitamos ver que no hay diferencia entre lo espiritual y lo secular. Mezclar la vida cristiana y la vida diaria sí funciona. De hecho, para un cristiano no debe existir diferencia entre lo espiritual y lo secular. Somos llamados a tener el mismo comportamiento en cualquier lugar que nos encontremos, ya sea en la casa, en la congregación o nuestro trabajo. Un amigo, César, él era un gerente de planta y tenían muchos problemas en la planta. De hecho, iban a cerrar la planta por la economía que en ese tiempo estaba sucediendo. Y él escuchó esto pues que él es un sacerdote donde estuvieras y hay que extender el reino de Dios y todo esto. Y él empezó a identificar otros cristianos dentro de su planta. Y los reunió y les dice, oye, les empezó a platicar un poco de estos temas. Le dice, ¿por qué no nos juntamos a orar por la planta y por las necesidades que hay? Y a varios se les hizo padre, se empezaron a juntar y empezaron a sacar ciertas ideas. También hablaban de trabajo, pues todos estaban ahí en el trabajo, hablaban de las necesidades que había y empezaron a sacar ideas de cómo resolver todo ese tipo de cosas. No había pasado un año que empezaron esto. Le dieron un ascenso a él porque empezaron a arreglarse las cosas y terminaron por no cerrar la planta. Por alguien que entendió que su ministerio estaba ahí y que ahí había un campo misionero. Después lo ascendieron y se lo llevaron a una planta en Estados Unidos, creo que en Dallas o no sé dónde, ¿verdad? Pero ese es el parte del impacto, pero nosotros nos tenemos que ver con esa autoridad. No es porque seamos muy buenos y bonitos nosotros, sino porque el respaldo del Señor va a ir con nosotros si estamos haciendo su voluntad. Pero tenemos que ver o entender que todo lo que hacemos es espiritual. En el libro En búsqueda de Dios, A.W. Tozer dice, lo que hace un individuo no determina si su trabajo es espiritual o secular, sino por qué lo hace. La motivación lo es todo. Deja que un hombre santifique al Señor en su corazón y a partir de entonces no podrá actuar de manera ordinaria. La palabra, Colosenses, capítulo 3, verso 5 y luego me voy a brincar al 17. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal y todo lo que hagan de palabra, de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo lo que hagan. Ahora yo me puse a investigar minuciosamente en el griego, el hebreo y el latín lo que significaba todo lo que hagan. ¿Y sabes lo que significa? Lo mismo que en español.
Todo lo que hagan. Todo lo que hagan. Es para el Señor. Somos de Él. Somos de Él. No nos vamos a poder esconder de Él, aunque creamos que nos estamos escondiendo de Él, ¿va? Obviamente cuando hacemos malas cosas, Dios nos va a disciplinar, no para destruirnos, sino para enderezarnos, como usted lo haría con sus hijos. Y todavía más, porque su amor es eterno y es indescriptible. Santiago 1, 6 y 8. Pero que pida con fe, sin dudar, aquel que está hablando con Dios. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Luego por eso no recibimos respuesta del Señor, porque queremos andar un pie acá y otro pie acá y ahí andamos, ¿no? Dios va a cambiar eso. Dios va a cambiar eso. Dios va a obrar en eso. ¿Por qué? Porque la ve como parte del plan estratégico que tiene Él. Donde usted está, no va a llegar sus pastores, porque a usted la puso. Le cuento otra. Una regidora. Un día se le acercó una persona ahí del ayuntamiento y le contó ciertas necesidades en su oficina. Las oficinas allá en el Ciudad Juárez, los de los regidores, son un cuartito que cabe la silla, la otra silla, el escritorio y un pasillito y ya. Entonces se metió y le contó, dice, ella era cristiana. Le dice, ¿me dejas orar por ti? Ay, sí, por favor. Y oró por ella, ¿no? ¿Ya? Al siguiente día, en la mañana estaba ahí otra vez, la señora que habían orado. Dice, hola, ¿qué pasó? Oye, ¿puedes orar por mí? Ah, pues sí, ciérrale, ¿no? Y empezaron a orar. Al siguiente día, eran dos. Oye, mira, le comenté a mi amiga que estamos orando aquí. O sea, ya estaban orando. le comenté, y ¿podemos orar? Ah, pues pásale, ¿no? Y ya las dos ahí. Y luego al poco ratito ya eran 4. Ya no cabían. Tuvo que pedir prestado una oficina, un saloncito más grande que si le prestaban, porque pues ya eran. Y pues ella fue con el pastor, con su pastor. Oye, pastor, pues está pasando, ya son más, no puede ir. Dice, a ver, ¿a quién llamó? ¿A quién buscó esta mujer? No, pues a mí. Pues Dios te llamó a ti, no a mí. Dios te dio gracia a ti. Esa mujer te tiene confianza a ti. Y al ratito ya tenían un salón prácticamente lleno, y se acostumbró que a cierto tiempo, cierto día estaban orando en el ayuntamiento de Ciudad Juárez, porque una persona entendió que ella era la sacerdotisa y que tenía la responsabilidad delante de Dios, y que Dios le estaba encomendando y Dios le estaba dando la autoridad para hacer eso. No sé si me voy a entender. Y ahí estaban obrando Dios. Tercer punto, la perspectiva eterna siempre tiene prioridad sobre la perspectiva temporal. Tú y yo fuimos creados no para el tiempo, sino para la eternidad. Algo que puede detener la efectividad de nuestro sacerdocio es pensar en el tiempo. O sea, nuestros planes, tus metas, ponte a pensar en tus metas. ¿Qué alcance tienen? 1 año, 2 años, 6 años, 7 años, 40 años, 20 años. ¿Por qué no hacemos metas de 100 años o de 200 años? Porque estamos pensando en el tiempo. Tenemos que pensar con una perspectiva a la eternidad. Tú y yo fuimos creados para la eternidad, no para el tiempo. Tu destino y el mío es la eternidad, no el tiempo. Esto es un taller que Dios nos está dando la oportunidad de tener. No sé cuántos años te vaya a dar el Señor de vida, pero los que te dé no se compara con la eternidad. No se compara. ¿Qué te gustan? ¿100 años? ¿Cuántos llegarán a 100 años? Pocos. ¿Estamos de acuerdo? 100 años, compáralos con la eternidad. Son un suspiro. Nuestra mente debe de ir a generaciones. Dios quiere transformar. El México que hoy conocemos en 100 años no va a ser el mismo, ni Estados Unidos ni toda Latinoamérica. Va a haber un cambio, velo a través de la historia. Cambia radicalmente todo.
Nosotros tenemos que pensar hacia la eternidad. Ese es parte del plan estratégico de Dios. Dios no está pensando, ay, en esos 70 años no es nada. Vamos pensando, ¿qué voy a hacer ahorita para que tenga repercusión a la cuarta generación? Perspectiva eterna y no perspectiva temporal. Los creyentes somos llamados a vivir dentro de una mentalidad de reino expresada por el Señor en Mateo 6:33. Esta perspectiva de influenciar directamente nuestros puntos de vista en todos los asuntos de la vida. Que venga su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Ahorita vamos a avanzar esto. Imagínate que esto estaría pensando, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando salió a predicar. No había correo electrónico, no había automóviles. ¿Perdón? Y mucho tiempo se la pasaba en la cárcel, pero su mentalidad era a todo el mundo. Y estaba pensando en generaciones. O sea, él lo que estableció grupos en donde iba para que se extendiera, aun cuando él ya no estuviera aquí. Y esa es parte de la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Toda la palabra habla de generaciones, toda la palabra. Y le dirás estas cosas, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas cosas, ¿sí o no? Es parte de lo que tenemos que transmitir. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6:33. Mas busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La añadidura normalmente es temporal y normalmente es la que queremos buscar. La añadidura. Ay, ¿cómo voy a pagar la renta? Ay, ¿cómo voy a pagar el gas? Ay, ¿cómo voy a pagar eso? Ay, ¿cómo voy a pagar? Y es en lo temporal. Busca el reino de Dios, y el reino de Dios es eterno, es hacia la eternidad. Todo lo demás vendrá por añadidura. Él se va a encargar de eso. ¿Te acuerdas de mi parte y su parte? Ahí está parte de lo que tenemos que hacer. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en el cielo. Busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Te voy a decir por qué no en lo de la tierra. No porque sea malo, sino porque es temporal. Es temporal. El teléfono que te costó tanto y que a lo mejor todavía sigues pagando, cuando ya no te gustó todavía lo sigues pagando, pero ya quieres el otro. Es temporal. Ese que te emocionaste, ay, mira, está bien bonito. Al poco tiempo ya salió el otro y ya no te gusta el que tienes. Así es todo lo temporal. Lo temporal, tarde o temprano, trae insatisfacción, pero lo eterno no se acaba. Lo eterno es más real que lo temporal o lo terrenal. Lo eterno permanece, lo terrenal desaparece, se acaba. Esa es parte de lo que tenemos que pensar. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y todo el pasaje dice que siendo igual a Dios, no se aferró a ser así, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre como nosotros. Se humilló. Él vivía en lo eterno, tenía todo y dijo, va. Porque tiene una perspectiva hacia la eternidad. Todas las personas que iban a creer y que iba a alcanzar la vida eterna para su reino. Dice Henry Blackaby en Experiencia con Dios, Dios no me creó para el tiempo, sino más bien para la eternidad. Me aseguraré de que estoy invirtiendo en cosas duraderas. Ese es parte del tercer punto. Cuarto punto, los creyentes, esto es algo fundamental. No somos mejores que los demás. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que con el Señor usted no es mejor. Sí ha cambiado muchas actitudes, sí ha cambiado muchas cosas, pero no es mejor. No somos mejores que los demás. Lo único que hemos dicho o hemos aceptado es, yo necesito ayuda, necesito la ayuda del Señor. Y ahora no vamos solos, ahora vamos con la ayuda del Señor. No somos mejores, pero debemos de ser diferentes. Estamos expuestos a las mismas problemáticas, a enfermedades, a crisis económicas, a problemas familiares, a tragedias. También estamos expuestos a eso, a equivocarnos. Nada más que nosotros somos conscientes. La gente que no cree no es consciente, nosotros sí. Y por eso necesitamos ser diferentes, no mejores. Hay mucha gente que rechaza el evangelio porque la manera como nosotros comunicamos las cosas nos hace sentir superiores. Es que ahora nosotros somos santos y creen que volamos, ¿va?
porque a lo mejor no hubo mala intención, pero mal comunicamos, ¿verdad? No, espérate, somos igualmente necesitados, igualmente con la tendencia pecadora, nada más que ahora somos conscientes de que eso está mal y de que no me conviene, y por eso necesito ayuda. No voy a la iglesia o con la iglesia porque soy bueno, porque entiendo que necesito es que me congrego con otras personas para ser diferente, porque no me gusta cómo soy. Esa es la gran diferencia, pero no somos mejores. Y si podemos comunicar eso, va a haber puentes de comunicación con otras personas. No soy mejor, quiero ser diferente, porque sé que eso me conviene. Ese es parte del mensaje. Dice, todas las medidas humanas son imperfectas. La Biblia nos enseña que no debemos de compararnos con los demás. Pablo califica ese convierto como falto de entendimiento y poco sabio. La evaluación bíblica comienza cuando es Dios quien evalúa a los creyentes en base al fruto producido en y a través de sus vidas por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles pasajes podemos ver? Segunda de Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos, está hablando el apóstol Pablo, que yo creo que cualquiera cuando ve su historia, ¿verdad?, de su biografía, dice, me quito el sombrero. Bueno, él dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Cuando yo me comparo con alguien, ¿qué dice la palabra? Carezco de entendimiento. Si soy lo que soy y he alcanzado lo que he alcanzado, es por la pura misericordia de Dios. Nada más. Por la misericordia y por la gracia de Dios. Si tengo alguna habilidad o algún talento que me hace sobresalir, ¿quién crees que te dio ese talento? Dios. ¿Quién merece el crédito? Dios. Es gracia. ¿Qué hiciste para tener tus talentos? Nada. Nacer, y ni eso, mérito de los papás. ¿Sí me explico? Cuando entendemos eso, te voy a decir una clave de vida. Cuando entendemos eso, que lo que tenemos, lo que hacemos, se deriva de la gracia y de la misericordia de Dios, nos hace humillarnos. Y no es para hacernos menos, pero hay una clave en los principios del reino. Cuando hay humildad, hay más gracia. Cuando hay humildad, hay más gracia. Cuando hay soberbia, ahí Dios dice, yo me detengo. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿A quién le da gracia? A los humildes. Por eso el rey David decía, bueno me ha sido haber sido humillado. Porque cuando hay humillación, la fórmula es, va a haber gracia, porque los humildes reciben gracia. Entonces es bueno que nosotros entendamos que no somos mejores, aunque veamos que Dios nos ha prosperado nuestra vida, nos ha cambiado, y obviamente tenemos menos problemas, ¿verdad?, provocados por nosotros en nuestra familia. No nos hace mejores, nos hace beneficiarios de la gracia y la misericordia de Dios, nada más, porque estuvimos dispuestos a humillarnos delante de Él. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Porque cada uno de nosotros tenemos diferente historia, ¿verdad? No nos podemos comparar con ello. La evaluación bíblica comienza cuando es Dios quien evalúa a los creyentes en base al fruto producido en y a través de sus vidas por medio del Espíritu. Esa es la medida. ¿Cómo te va a evaluar? Cuando llegues delante de Dios, ¿cuál es la evaluación? Ahí no va a haber disfraces, ahí no va a haber máscaras, el Señor lo conoce todo. Eso es lo que nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Que lleguemos y bien, buen siervo y fiel, ¿no? Esa debería de ser nuestra preocupación. Bueno, aquí hay otro pasaje, dice, no hagas nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Filipenses incluso nos dice que debemos de hacer sentir más importante a los demás. Esa actitud abre puentes, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Bueno, y el quinto punto es que los creyentes, los cristianos, somos mayordomos de lo que tenemos, no dueños.
Somos mayordomos, no dueños. Todo lo que tienes, tus hijos no son tuyos. Te puso Dios como mayordoma. Te puso Dios como mayordomo. Tu cuerpo no es tuyo. Te puso como mayordomo de tu cuerpo. Tus talentos no son tuyos. Te puso como mayordomo de tus talentos. Ya no hablemos de dinero o las cosas materiales. Solamente somos mayordomos de ello. ¿Y qué hace un mayordomo? Cuida, administra. Eso es lo que debemos de hacer. Mira, cambia totalmente tener una actitud de dueño. Vamos a verlo con el dinero. Yo me lo gané. Y como yo me lo gané, yo me lo gasto como yo quiera. ¿A vos no? Pero si no soy dueño y soy administrador, pues ya tengo el recurso. ¿Qué hago? Lo cuido. Y lo uso de acuerdo a los propósitos ¿de quién? Del dueño. Oye, ¿en qué lo uso? ¿En qué uso estos recursos? Yo soy administrador. Ahora, parte de la voluntad escrita por Dios, es que parte de ese recurso que ganamos debe de aplicarlo o debemos de aplicarlo para nuestras necesidades, para comida, para vestido, para techo, para nuestras necesidades básicas. Ese dinero que recibimos es para eso también, pero no nada más para eso. Tiene que sobrarnos para poder ayudar al necesitado. Tiene que sobrar dinero para invertir, para que se multiplique. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Que les dio 5, 2 y 1. ¿Qué hicieron los que les dijeron, bien, buen siervo y fiel? Lo multiplicaron. El de 4 lo convirtió en el doble, el de 2 lo convirtió en el doble. ¿Y qué hizo con el que el talento que recibió, que era dinero básicamente? Lo escondió. Y cuando llegó se lo entregó. O sea, no le robó. Le entregó lo que era suyo. Dice, ay, pues qué negligente, lo hubieras metido al banco y al menos intereses me da. La mentalidad del reino es multiplicar. Tenemos que multiplicar. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 1. Te lo voy a leer. Génesis 1, 27, voy a leer 27 y 28. Si lo quieres escribir, te lo voy a leer. Génesis 1, 27 y 28. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿Te acuerdas que hablábamos de que habla de principalmente el carácter? Y creó, dice, al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Esta es la primera bendición. Y esto es parte del propósito del ser humano desde el Génesis hasta ahora. Sean fructíferos. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de cómo glorificamos a Dios? Dando fruto. Pues es el mismo mensaje. Sean fructíferos. Multiplíquense. Hay que multiplicar todo lo que tengamos en nuestra mano. Llenen la tierra y sométanla. El término someter prácticamente tiene que ver con gobierno. Somos llamados a gobernar a la manera de Dios, como mayordomos, no como dueños, como administradores de lo que Él es. Hay muchos pasajes donde el Señor es dueño de todo, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer muchos de estos. ¿Has escuchado alguna vez que hay sobrepoblación en el mundo? Falso. Ponte a viajar por la carretera. ¿Alguien ha viajado por carretera? Está saturado, ¿verdad? De casas y de gente y de... No. Nos falta titipuchal de cosas por poblar y por multiplicarnos. Mucho. O sea, en 100 años no lo poblamos. Ni en 500. Todo el mundo. Lo que pasa es que nos gusta concentrarnos todos en un mismo lugar, todos pegaditos. Pero hay mucho. Dios quiere que desarrollemos todo eso. A los judíos se les dio, al pueblo de Israel actualmente en el 1946, si mal no estoy, se les dio un terreno árido. No había nada. Ahorita hasta pastos verdes hay. Pues se pusieron a producirlo, a multiplicarlo. Eso es parte de la visión del Señor. Lo que tenemos que multiplicarlo. Para nosotros no, para bendición de los demás, de los que están alrededor. Para que vean esas buenas obras
y glorifiquen al Padre que está en el cielo. No sé si me voy a entender. Es parte de lo que necesitamos hacer, pero tenemos que cambiar esa visión. ¿A quién se le va a dar más? Al que sea buen administrador. No porque sea mejor, es lógico. Si tu hijo, tienes 2 hijos, uno cuida sus cosas y el otro no, ¿a quién le das primero coche? Pues al que cuidó, lo va a descomponer. Por simple lógica. Pues Dios es más lógico que nosotros. Al que es buen administrador hay que darle más porque lo va a usar bien. Al que es mal administrador, pues hay que enseñarle. ¿Qué dice la palabra? Dice, como mayordomos de todo lo que Dios ha creado, el papel que tenemos es de siervos. Los líderes siervos sirven a Cristo en todo lo que hacen. Nuestro trabajo debe reflejar el hecho de que estamos dispuestos a dar a Dios toda la gloria, ya que hemos sido llamados a trabajar en todas las áreas de nuestra vida, como si trabajáramos para Jesús. Pasajes. Dice Éxodo 19:5, habla el Señor, y dice, porque mía es toda la tierra. En Lucas 12:48, porque a todo aquel quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuánto te ha dado el Señor? Pues así te va a pedir. Si te ha dado mucho, somos responsables de ello. Dice, no sea que digas en tu corazón, Deuteronomio 8, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Las riquezas no son malas cuando son bien administradas, pero cuando creemos que son nuestras, pues se convierten en un Dios. Por eso te decía, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Ese es el gran problema, pero no es el dinero. Si yo me veo como, sabes que yo voy a cubrir mis necesidades, tengo para bendecir y para hacer la obra de Dios. Hay cálculos que dicen que hoy, con la riqueza que tienen solamente los creyentes, alcanzamos al mundo para Cristo. O sea, hablando financieramente hablando, alcanzamos al mundo. O sea, le podemos hacer llegar el mensaje del evangelio a todo el mundo, y son más de 7,000 millones de personas. O sea, el problema no es de recursos, el problema es de visión. Es lo que tenemos. Ese es parte del problema. Le voy a dejar preguntas de reflexión. 3 preguntas, le voy a dar tiempo. ¿Cuáles son algunos lugares dentro de su área de influencia donde puede hacer brillar su luz? Ahí escríbalos. Pues la escuela, el vecindario, el club no sé qué, donde usted se mueva. ¿Cuáles son aquellos lugares donde usted puede hacer brillar su luz? ¿Qué acciones crees que puedas empezar a realizar después de haber estudiado este tema? ¿Hay algo que pudieras hacer? ¿Qué problemáticas ves en la sociedad donde Dios te haya impresionado, en las que puedas empezar a orar y reclamarlos para Cristo? ¿Hay algo que le hace decir, ya me enojó esto? Pues yo creo que es una carga del Señor. O sea, todo lo que vemos una injusticia y nos duele es una carga del Señor. Lo que sí podemos hacer, a lo mejor no tenemos respuesta cómo lo solucionamos, pero sí podemos empezar a orar por eso. Y en esa oración yo creo que Dios nos va a revelar cosas, soluciones, estrategias. Le dejo para que usted trabaje.